Por el Zoom. Qué bueno, hermanos, que podamos ahora leer la palabra de Dios para que mediante ella nosotros podamos seguir siendo edificados. Les invito, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 14. Que Jesús comenzó a dar la declaración de quién es Él en Juan, capítulo 14. Versículo 6. Y ya hemos visto, hermanos, donde Jesús se identifica a sí mismo como yo soy el camino. Vimos lo que significa el camino. Vimos lo que significa qué es la verdad. Y esa serie de temas, una vida transformada por la verdad. Y ahora vamos a ver lo que Jesús dice con esa declaración. Yo soy la vida. Ahora, lo primero que nosotros debemos definir, hermanos, es qué es la vida. Porque de acuerdo al concepto o a la definición que nosotros tengamos acerca de lo que es la vida, nosotros le vamos a dar valor a esa posesión especial e incalculable. Escuche, la vida es una posesión única, especial e incalculable. Es decir, no se puede calcular su valor. Tanto así que el mismo Satanás en Job capítulo 2, versículo 4, él mismo reconoció el gran valor que tiene la vida para el ser humano. Y en Job capítulo 2, versículo 4, él dijo, cuando estaba en la presencia de Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y yo le hago una pregunta, hermano y hermana. ¿Será que se necesitan argumentos para convencernos de que esta declaración hecha hace más de 5.000 años, porque es lo que más o menos nos relata la historia bíblica, 5.000 años, algunos dicen, no, miles de millones de años, yo no sé, la Biblia relata esto, pero ahorita vamos a ver que la Biblia es un libro que nos enseña verdades, no teorías, y hace 5.000 años Satanás dijo que el hombre es capaz de dar todo lo que tiene por su vida. Pregunta, ¿es o no es verdad esa declaración de Satanás? Porque a Satanás lo tenemos pintado como un mentiroso, pero hay cosas que Satanás dijo que son verdad, ¿ya? Y esta es una verdad. Todo lo que el hombre tiene está dispuesto a darlo por su vida. Cuando tenemos un hijo enfermo, dejamos de comprarle los medicamentos porque necesitamos ropa o zapatos. No. Hay muchos que incluso dicen, pues si tengo que dejar de pagar la cuota en el banco, si tengo que dejar de pagar el arrendo, incluso si tengo que dejar de mercar por comprar la medicina para mi hijo, yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros el valor que tiene la vida. Así que esta declaración de Satanás no ha perdido vigencia. La vida es un bien preciado, es una posesión de incalculable valor. Tanto así que Hollywood produce películas en donde se le quiere mostrar a la gente que ya están a esto, a punto de ellos mismos crear vida. Y si no pueden crear vida, por lo menos pueden ellos descubrir el secreto de la eterna juventud. Y ahí tenemos tantas películas donde se nos enseña que si ellos mezclan esto con aquello, la persona puede permanecer joven durante toda la vida, porque saben el valor que tiene la vida. O están tratando de crear ellos mismos vida, pero vida inteligente como la que tenemos usted y yo. Y Hollywood está metido en ese cuento. Y las personas cuando salen estas películas queremos verlas. ¿Por qué? Porque nos interesa saber, nos interesa conocer. Si es que de verdad algún día el hombre va a ser capaz de crear vida o de mantener a alguien vivo por toda la eternidad. Pero para nosotros poder entender el concepto de la vida, la definición de la vida, tenemos que venir a las Escrituras, porque no hay ningún otro libro que hable acerca del origen de la vida. Ahora, hay libros que se han escrito por hombres que tratan de explicarnos el origen de la vida, y el más reconocido es El origen de las especies de Charles W. Darwin, escrito en 1859. Y es curioso porque Charles Darwin se inscribió en una universidad que era cristiana, porque esas eran las bases de las universidades, todas, la mayoría de las universidades, todas tenían relación con el cristianismo, con la fe. Y Charles Darwin fue a estudiar a la Universidad de Cambridge
teología, porque él iba a ser cura, o párroco, o sacerdote. Pero comenzó a inclinarse hacia las ciencias, hacia la biología. Y después de haber hecho el viaje famoso de Beagle, en 1839, comenzó él a sentir que había algo más aparte de la religión. Entonces, en 1859, escribió El origen de las especies para tratar de darle al hombre una explicación en retrospectiva de dónde se originó la vida. Y él comenzó a mostrar, mire, todo comenzó aquí, 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 allá. No tengo que darle una explicación de su teoría, pero lo que no pudo hacer Charles Darwin es explicar de dónde nació o dónde se originó esa primera partícula que tenía vida y que le dio origen a todo lo que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué? Porque al final el hombre tiene que darle la razón a Dios. Al final el hombre tiene que creer que hay solamente alguien en todo el universo que es capaz de crear vida y es Él. Lo que Charles Darwin no pudo explicar, la Biblia nos lo explica a nosotros. Pero triste y lastimosamente, mucho de estas filosofías se han introducido incluso en los cristianos. Hay cristianos que han comenzado a ser permeados en sus convicciones, en su fe, y han llegado a convertirse en creyentes, pero también creyentes teístas. ¿Qué es un creyente teísta? Bueno, yo creo, o creacionista, perdón, un teísta creacionista. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que Dios es el origen de la vida, pero la evolución tiene mucha razón, hermano. Miren, los animales son inteligentes casi que igualito a nosotros. Lo que pasa es que hubo algo ahí, una transmutación que dio origen a que el simio comenzara un proceso de evolución. Y entonces tenemos nosotros los diferentes procesos de evolución hasta que llegamos al hombre. Pero nosotros, hermanos, venimos todos de allá. Yo creo en Dios y creo que Dios es el origen de todo, pero creo también en la evolución. Esos son teístas creacionistas. Es decir, creyentes, pero que también creen en la evolución. Hermanos, el cristianismo no comparte esa creencia. La teología bíblica no comparte esa creencia. Nosotros, si nos limitáramos, hermanos, a aplicar ese principio bíblico de 1 Corintios 4:6, vamos un momentico a 1 Corintios 4:6. En 1 Corintios 4:6 dice la palabra de Dios: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí tenemos nosotros un principio bíblico, hermanos, y es que el creyente y cualquier persona debería aplicar esto, hermanos: no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Escrito dónde? Aquí, hermano. No es escrito en los libros de historia, no es escrito en los libros de investigación científica, no es escrito en los libros de biología. Es no pensar más de lo que está escrito. Si nosotros aplicáramos este principio, podríamos encontrar respuestas más acertadas, más convincentes acerca del significado, del origen y el propósito de la vida. Es posible que al oír esta declaración, algunos que no son creyentes lleguen, hermanos, a la conclusión de que nosotros, escuche, es posible que lleguen a la conclusión de que nosotros estamos saliéndonos por la tangente, como decimos nosotros. Claro, limitaron todo a lo que dice la Biblia, entonces ahí nos dejaron bloqueados a todos. No podemos pensar entonces. Todo es lo que diga la Biblia. No, hermano, no nos estamos saliendo por la tangente. Tampoco, hermanos, queremos limitar el espíritu investigativo de los seres humanos. No es que queremos limitar ese espíritu investigativo de los seres humanos. Al contrario, hermanos. Si nosotros nos dedicáramos a estudiar la Biblia profundamente, si nosotros sacáramos el tiempo que a veces sacamos para leer otros libros, y ese tiempo lo dedicáramos para escudriñar las Escrituras, para meternos profundamente en ellos, hermanos, nuestra capacidad investigativa se expandiría, crecería, se ampliaría. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la Biblia contiene temas de todos los tipos, de todas las materias. Habla de hechos, habla de circunstancias
habla de temas sin número, desde la hormiga, desde el gusano, hasta los astros que nosotros tenemos en el espacio. Desde el origen del hombre hasta su final aquí en la tierra y lo que sucede después de ella. Así que la Biblia no es un libro limitado a la religión. La Biblia es un libro que abre nuestro entendimiento y cada vez que nosotros la estudiamos más y más agudizamos el sentido de conocimiento de la voluntad de Dios y comenzamos a entender mejor la razón por la cual Dios nos tiene con vida aquí y ahora. Ahora, aclaro, hermanos, no va a llegar el día en el que usted y yo lo sepamos todo. Y yo estoy convencido, hablo por mí, de que estaremos en el cielo y estaremos una eternidad, no eternidades, una eternidad con Él y una eternidad suficiente, y jamás llegaremos al pleno entendimiento y conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros vamos a estar en la eternidad con Él, nosotros no somos eternos. El único eterno es Dios. Nosotros vamos a recibir de su eternidad, pero el único eterno es Dios. Y Dios es infinito, hermanos. Dios es infinito. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento o de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Insondables no se pueden medir. La palabra insondable no se pueden sondear, como se hace en una piscina donde le ponen una sonda para medir la profundidad. No. Los pensamientos, el conocimiento y la sabiduría de Dios no se pueden medir. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra inescrutables es no se pueden descubrir a menos que Dios los quiera descubrir. Y luego en el versículo 34 dice, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a Dios primero para que luego le fuese recompensado? Escuche, nosotros, cada vez que nos centramos en el estudio de las Escrituras, nuestro conocimiento se comienza a expandir. Porque el conocimiento de Dios es profundo, hermanos. Profundo. Así que no limitamos el espíritu investigativo de las personas, ni estamos en contra de la investigación. Pero un creyente debiera inclinarse a investigar cada vez más las Escrituras y ellas nos ayudarán a entender, hermanos. Ahora, voy a dejar por sentado algo, hermanos. Esta exposición o esta serie de temas que vamos a iniciar en el día de hoy, hermanos, esta exposición no es, o de parte mía, hermanos, no soy un erudito, no soy un experto en la materia de la ciencia, soy simplemente un creyente, no tengo ningún título universitario en ciencia, en biología, ni siquiera tengo un cartón de bachiller, pero lo que sí tengo, hermanos, es amor por la palabra de Dios, amor por lo que enseña Dios. Y si usted y yo amamos la palabra de Dios, ella, hermanos, ella con la ayuda del Espíritu Santo nos va a ayudar a entender qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos en esta vida y acerca de la vida. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra transformadora en nosotros los creyentes que no tienen las personas que se dedican a investigar cualquier otro tema si no son creyentes. Pueden, hermanos, las personas llegar a conocimientos muy amplios, como el desarrollo de la tecnología, incluso de muchas cosas sintéticas que sirven para ayudar al hombre. Pero si no tienen el Espíritu Santo, jamás llegarán al pleno entendimiento de las verdades que Dios quiere que conozcamos en esta vida y acerca de nuestra vida, porque para ellos serán locura, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios. Para ellos será locura lo que nosotros les decimos. Pero mire lo que ha hecho Dios en nosotros. En Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Escuche, Ezequiel 11, 19 y 20 dice la palabra de Dios: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Escuche lo que Dios prometió en Ezequiel que haría con nosotros. Y estudiamos Ezequiel 8, 9 y 10 hace apenas un domingo.
Pero mire lo que Dios promete, y esta promesa es para nosotros. ¿Qué fue lo que hizo Dios con nosotros, hermanos? Nos va a dar un nuevo corazón. Va a quitar ese corazón de carne y junto con ese corazón nos dará un espíritu nuevo. ¿Cuál es ese espíritu nuevo? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda para que a través de la palabra nosotros podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Escuche, eso solamente lo pueden hacer los hijos de Dios, aquellos que hemos obedecido el Evangelio y hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, para tener una vida nueva. Dios pone un espíritu nuevo y con ese espíritu nuevo nos da el entendimiento, como lo estamos estudiando con nuestro hermano Juan Carlos en la carta a los Efesios. Así que el Espíritu Santo, por medio de su palabra que es espíritu, nos ayuda a entender el origen, el propósito, el significado y la finalidad de nuestra vida. Hoy solamente vamos a introducir el tema, hermanos. Hoy no vamos a estudiar mucho. Hoy solamente vamos a introducir el tema para relacionarnos con lo que la Escritura dice acerca del tema de la vida y cómo la palabra de Dios presenta a Jesús como el origen, el medio, el sustentador y la finalidad de la vida. Escuche, la palabra de Dios presenta a Jesús como el origen, el medio por el cual se da la vida, el que sustenta la vida y la finalidad de la vida. Eso nos enseña algo, hermanos, que si nosotros tratamos de explicar un tema bíblico sacando a Jesús de en medio, no lo podemos entender. Hay personas que dicen, no, el hombre es el centro de todo. No es el hombre, es Jesús. Jesús es el centro de todo. Y cuando nosotros ponemos a Jesús en el centro de todos los temas, podemos llegar al pleno entendimiento de lo que Dios quiere que sepamos. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, del 1 al 4. Y también estudiamos esta carta. Espero que usted recuerde, hermanos. Colosenses capítulo 2, del 1 al 4 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Escuche lo que dice el versículo 3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo, hermanos. El centro de investigación no es el hombre. El centro de investigación es Jesús. Y si nosotros sacamos a Jesús, no podemos entender, hermanos, el propósito de la vida, la existencia y su finalidad. Ahora bien, vamos a ir viendo algunos pasajes que nos hablan acerca de este tema. ¿Y por dónde comenzaríamos nosotros? Si usted le recomienda leer un libro a alguien, ¿por dónde se lo recomendaría? Yo no creo que por el final. Léase el final. No, usted le recomendaría, comienza por el principio. Entonces vamos al principio. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Ya claro, hermanos, no vamos a poder ver todo hoy. No sé cuántos domingos nos lleve estudiar este tema. Yo espero que usted después lo repase, lo vea nuevamente por Facebook o por YouTube cuando se esté subiendo y lo pueda volver a escuchar. Esta serie que va a ser un poco extensa, pero va a ser muy útil para nuestra vida. Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Escuche, si nosotros queremos entender el propósito de la vida, ¿dónde tenemos que ir? Al principio. ¿Cuál es el principio? Aquí, hermanos. Aquí nos muestra a nosotros, este pasaje nos remonta al principio de todo lo que nosotros conocemos como historia del hombre. Escuche, de lo que nosotros conocemos como historia del hombre. Porque sobre ese principio es que nosotros podemos dejar una base teológica
firme. Escuche, desde ese principio nosotros podemos dejar una base teológica firme. ¿Por qué? Porque aquí es donde comienza la historia del hombre como usted y yo la conocemos. Aquí es donde comienza. La historia del hombre no comienza hace miles y miles y millones de años. La historia del hombre comienza en Génesis, capítulo 1, versículo 1, que según la cronología relatada por la misma historia y por los eruditos que han puesto en la tarea de investigar los tiempos, las generaciones, han llegado a la conclusión que tenemos aproximadamente apenas 5.000 años de existencia. Eso es lo que relata Génesis, capítulo 1. En el principio. Ese es el origen de todo, hermanos. Así que si nosotros no colocamos esta base en todo lo que nosotros queremos estudiar, hermanos, no podemos entender las demás cosas. Tenemos que remontarnos a que Dios es el origen de todo. Y cuando se refiere al origen, no significa que cuando Dios comenzó, comenzó todo. Ni tampoco que cuando comenzó Dios, comenzó entonces la tierra. Ni que cuando comenzó la tierra, comenzó Dios, como han proclamado los ateos. No, es que Dios es un invento del hombre. Porque el hombre en algo tiene que creer. Entonces, desde que el hombre comenzó a existir y a tener uso de razón, se inventó a Dios. No, el hombre no se inventó a Dios. Y si se lo inventó, ¿quién es ese hombre? ¿Usted sabe cuál es el nombre de ese hombre que ha inventado a Dios? Sería bueno conocer a ese hombre, porque él tiene más poder que Dios. Si él fue capaz de inventar a Dios, tendría más poder que Dios. No, hermanos. El hombre no inventó a Dios. Dios creó al hombre. Y aquí en este pasaje nosotros tenemos el origen de todo, hermanos. Y es por eso que Dios se presenta como un Dios único, verdadero. Porque la palabra Dios no es simplemente un nombre o un título compuesto. La palabra Dios es el conjunto de una serie de atributos que lo hacen único y especial. Y uno de esos atributos es ser eterno. Nosotros no somos eternos. Nosotros somos una creación de Dios. Y es por eso que Dios no permite y advierte muchas veces acerca de la adoración a otros dioses. Él no permite que se adoren otros dioses. Él nos advierte de las consecuencias de adorar a otros dioses. Porque si nosotros creemos en otros seres, en otros dioses, eso es quitarle a Dios su dignidad. Eso es rebajar a Dios y colocarlo al mismo nivel de lo común, de cualquier cosa, como la palabra nos enseña en Romanos capítulo 1, que eso fue lo que hizo el hombre. Así que toda religión, escuche, toda religión, y me perdonan por los que pertenezcan a otra religión, pero toda religión que profese creer en Dios y aparte crea en otras cosas, en otros seres irreales, inanimados o incluso que le adoren a la misma naturaleza, es una blasfemia. Esa religión contra Dios. Eso es una blasfemia contra Dios. La adoración a las imágenes. El creer que hay otras explicaciones al origen de la vida y aún así proclamarse creyentes en Dios es una blasfemia contra Dios. Dios no comparte su gloria, hermanos. Dios no comparte su posición. En Isaías capítulo 42, versículo 8, mire lo que dice Isaías capítulo 42, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Escuche lo que dice Dios mismo. Yo no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a esculturas. Cuando un creyente profesa adorar a Dios y al mismo tiempo está adorando imágenes, o está creyendo en seres míticos, está creyendo en seres irreales, inanimados, está creyendo en que hay otra explicación para el origen de la vida y del universo, Dios dice: no me compares con nada, porque yo no le daré mi gloria a nadie. Yo soy único, y como soy único y soy eterno, soy el único que te puede dar explicación al origen y el propósito de tu existencia.
Así que si nosotros volvemos al Génesis, nos encontramos con un tiempo, en el principio. Escuche, ese es el origen de toda especie de vida natural. Escúcheme bien, hermano y hermana. En ese tiempo se está refiriendo al origen de vida de toda especie natural. Y hago énfasis en vida natural porque no olvidemos que las escrituras nos enseñan que ya Dios había creado otra vida, la vida espiritual. Escuche, ya existían los seres angelicales antes de que Dios creara al ser humano. Ya existían, ya estaban ellos. Lo que la Biblia nos quiere relatar es cuándo se inició la creación del hombre, cuándo se originó el hombre. Y remóntese de ese tiempo, del principio, porque Génesis dice, en el principio creó Dios. Ahorita miremos que ese mismo principio, o esa misma palabra, la encontramos nosotros en otro libro de la Biblia, pero ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Mire lo que dice allí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Cuál principio, hermanos? El mismo de Génesis 1:1. En el principio, donde todo comenzó, ya no es que Cristo comenzó allí, es que Cristo ya estaba con Dios porque Cristo es Dios. Pero lo que nos interesa, hermanos, es que aquí se menciona a Jesús como Dios y como verbo encarnado, existiendo eternamente o coexistiendo eternamente con Dios. Concluyendo el pasaje que es Dios mismo, el único que existe, el único eterno. Así que si nosotros queremos entender el origen de todo, tenemos que conocer a Jesús. Porque Jesús es el origen de todo. Hermano, yo pensé que era Dios. Por eso, es que Cristo es Dios. A veces nosotros como creyentes entramos en esa confusión. Y ponemos a Cristo aquí a un ladito, al Espíritu en otro ladito, a Dios en otro ladito, y sabemos que es el mismo, pero no los interrelacionamos o no los correlacionamos. No, hermanos, nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en un único Dios verdadero. Hermano, pero explíqueme cómo es que Dios puede ser Padre, puede ser Hijo y puede ser Espíritu Santo. Se lo voy a explicar como lo explica la palabra de Dios. ¿Sabe cómo lo explica? Yo soy. ¿Qué quiere decir? Así soy yo. No podemos explicarlo como se explica en las matemáticas. Dios no se explica. Haríamos mal nosotros en tratar de explicar a Dios. Lo que nosotros debemos hacer es creer que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu, que son uno, pero que son tres al mismo tiempo. Y aquí nos está enseñando, hermanos, que Cristo como Dios es el origen de todo. Si nosotros no creemos Juan 1:1 y si nosotros no creemos Génesis 1:1, hermanos, nosotros no vamos a creer muchas otras cosas que nos enseñan las Escrituras. Porque si el origen de todas las cosas que nos relatan las Escrituras no es verdad, ¿cómo podemos estar seguros de que lo demás que nos dice la Escritura es verdad? ¿Y cómo podemos estar seguros de que lo que la Biblia enseña acerca del final de este mundo como lo conocemos es verdad? O sea, si yo no creo al principio, ¿cómo voy a creer al final? Espero que me entienda esta ilustración. Si usted al conocer una persona inmediatamente identifica que esa persona habla con mentiras, lo que esa persona diga de ahí para adelante, ¿usted lo va a creer como cierto o va a tener dudas? ¿Sí o no? Vamos a tener dudas. Si se presentó con mentiras, ¿cómo vamos a creer que lo que esa persona dice de ahí en adelante es verdad? Así que si yo no creo Génesis 1:1 y lo tomo simplemente como un relato alegórico, como he escuchado por ahí unas predicaciones, no, es que Dios, pues sabiendo que el hombre era muy primitivo, que no tenía mucho conocimiento, le explicó como si fuera un niño, le dijo algo más o menos parecido a la verdad. No, hermano, Dios nunca nos dice algo parecido a la verdad. Dios nos enseña la verdad.
Y si nosotros no creemos Génesis 1:1, hermanos, no podremos creer muchas otras cosas que la Biblia nos habla acerca del origen de todo. En ese contexto estaríamos ciegos en este mundo, porque este mundo está lleno de mentiras, lleno de tinieblas. Este mundo está lleno de verdades que no son absolutas, son relativas. Es decir, lo que era verdad hace algunos años ahora no es verdad. ¿Ya? Hace algunos años se decía que ejemplo, me perdonan por las personas que tienen este pecado, no es para estigmatizarlas, sino para invitarles a que reflexionen de que no es verdad lo que se les ha enseñado. Pero hace algunos años, la ciencia, escuchen, la ciencia misma, los científicos, médicos, psicólogos, psiquiatras, habían definido la homosexualidad y el lesbianismo como una desviación del hombre. ¿Sabe cómo se está diciendo que es ahora? Una decisión personal que hay que respetar. O sea, dejó de ser verdad lo que era una desviación, una aberración y que se trataba para aceptarlo ahora como una simple decisión, una libertad que hay que concederle al hombre. Lo que era verdad hace 60 años, ahora ya no es verdad, porque estamos llenos de verdades relativas. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que la Biblia nos habla de verdades absolutas. La Biblia no hipotetiza, la Biblia no tiene teorías, la Biblia nos enseña verdades que nadie puede refutar, ni siquiera la ciencia misma. Así que si nosotros queremos tener una base sólida, tenemos que creer Génesis 1:1, porque hay solamente dos opciones. O creemos Génesis 1:1 o no lo creemos. Punto. O creemos que en el principio creó Dios todo, y todo es todo lo que nosotros conocemos en este mundo material, o no lo creemos, hermanos. No hay una tercera opción, no hay una segunda opción. O lo creemos o no. Si Dios no dice la verdad, entonces el hombre dice la verdad. Y si el hombre dice la verdad, entonces este libro es mentira y no tiene sentido que nosotros lo estudiemos. Haríamos mal en creer un libro que desde el comienzo nos está diciendo mentiras. No, hermanos, yo creo que este libro es verdad porque comienza diciéndonos la verdad. Este libro comienza diciéndonos la verdad. Así que el hombre está dividido en dos posiciones. Los que creen y los que no creen, como dice Juan capítulo 3, versículo 18. Así es como está definido el mundo. Así es como está dividido el mundo. Yo sé que nosotros lo hemos dividido de muchas formas, pero mire como dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escuche cómo se divide al hombre. El que cree y el que no cree. Así que esto es un asunto de fe. Si creemos en la Biblia, es asunto de fe. O si creemos en los libros de historia, en las teorías humanas, también es un asunto de fe. Ahora, ¿cuál fe es más racional? ¿Cuál fe es más racional? Porque las dos son fe. Por eso cuando alguien dice, yo soy ateo, no es ateo. Puede que no acepte la existencia de Dios, pero no es ateo. Usted en algo cree. En algo, porque si usted no cree en Dios, usted cree en el hombre. Y es curioso que nosotros prefiramos creer en el hombre, que cada cierto tiempo va cambiando lo que decía, va cambiando las verdades. Yo prefiero creer en la Biblia, que me dice que su palabra permanece para siempre. Dios no ha cambiado su palabra. Dios no ha vuelto a revelar y decir, miren, yo me equivoqué con lo que escribí por allá en 1 Corintios capítulo 7 acerca del matrimonio. Eso no es verdad. Les voy a mostrar ahora la verdad. Porque es que en ese tiempo ustedes no me entendían. Porque hace 2000 años el hombre todavía seguía siendo muy primitivo. Ahora sí les voy a mostrar lo que es verdad. No, hermanos, Dios no cambia. Dios no cambia sus palabras. Dios no cambia su revelación. Así que la Biblia nos enseña verdades absolutas. ¿La creemos o no la creemos? Y no piensen que estoy hablando con los incrédulos, estoy hablando con creyentes. Porque hay creyentes que todavía no creen lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Esa, hermanos, es la base para nosotros creer todo lo demás que dice la Escritura. Porque en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, miren lo que dice. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Escuche lo que dice la palabra. Después de revelarnos el origen de todo, después de mostrarnos a nosotros que Dios es el origen de todo, porque Él estaba en el principio y Él fue el que creó todas las cosas, nos dice que en Él, en Jesús, estaba la vida. Hermanos, si yo no creo, Génesis 1:1, yo no creo que Jesús es el autor de nuestra vida, y me refiero a toda nuestra vida, la física y la espiritual, no solo a la física, porque nosotros recibimos vida física y vida espiritual en Cristo. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Escuchen lo que nos dice la palabra de Dios. Dios es el que da vida y aliento y todas las demás cosas. Aquí se refiere a Dios. En el Evangelio de Juan 1:1 dice que es Jesús. Porque Jesús es el origen de todo. Y dice la Escritura ahí en Juan 1:1 y en el versículo 3 y 4 que Él creó todas las cosas. Hermanos, si yo no creo Génesis 1:1, si yo no creo Juan 1:1, la base sobre la cual yo estoy edificando mi fe y mi cristianismo no va a ser una base sólida. No va a ser una base sólida. Esa base tarde o temprano va a caer, porque yo no voy a tener seguridad ni certeza en que lo que la palabra de Dios me enseña es verdad. ¿Cómo un creyente puede creer en la eternidad del alma, en el cielo, en el infierno, cosas que son intangibles? ¿Cómo podemos creer en ellas si nunca las hemos visto? ¿Usted ha visto un alma? No la podemos ver. ¿Usted ha visto el cielo? No lo hemos visto. Y el que lo vio, dice la Escritura, que no se le permitió venir a hablar acerca de él. Así que toda esa gente que dice que tuvo una revelación, que estuvo en el cielo, yo no sé. Pablo, el apóstol Pablo dice que cosas que al hombre no les es permitido hablar. Así que cualquier persona que venga hablándonos de que estuvo en el cielo, que vio esto y aquello, contradice lo que dice la palabra de Dios. Se está atribuyendo algo que Dios no le permite, y es hablar de las cosas que hay allá. ¿Cómo nosotros creer en el cielo? ¿Cómo creer en el infierno si la Biblia comienza con mentiras? No, ¿por qué creemos en el cielo? ¿Por qué creemos en la eternidad del alma? ¿Por qué creemos nosotros en el infierno? ¿Por qué creemos que somos pecadores y que necesitamos ser salvados? ¿Por qué creemos que el sacrificio de Cristo es el único medio para poder volver a la reconciliación con Dios? ¿Por qué lo creemos? Porque Dios comienza desde el principio hablándonos con verdades. Triste y lastimosamente, muchos jóvenes que han ido a las universidades o que están en colegios que la mayoría de enseñanzas o materias son filosóficas, ateas, son jóvenes que comenzaron en la iglesia, después de un tiempo comienzan a cuestionar sus convicciones. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que nosotros hicimos fue decirle, cree en Dios porque Dios es amor. Ay, es que Diosito es muy bueno y Diosito te ama y Diosito tiene un plan maravilloso para ti y ábrele tu corazón para que entre. El muchacho lo hace. El muchacho dice creer. El muchacho se arrepiente. El muchacho se bautiza. El muchacho asiste a la iglesia mientras es joven. Va a la universidad y comienzan los profesores, influenciados por este sistema diabólico, a meterle en el corazón al hombre. Nosotros venimos del Big Bang. Nosotros venimos del mono. La religión es un sedante para el hombre. La religión es para tener aplacadas las masas. Y el joven comienza a decir, pues es verdad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nunca le hablamos de temas como estos. Nunca lo expusimos a que ellos se dieran cuenta que cuando la Biblia habla y toca el tema de la ciencia, la misma ciencia tiene que decir, es verdad. La misma ciencia tiene que corroborar que lo que la Biblia enseña es verdad. Si nosotros no exponemos a nuestros jóvenes a temas de escudriñar las escrituras, de profundizar, hermanos, ellos cuando lleguen a las universidades les va a costar mantener sus convicciones, les va a costar defender su fe de la evolución, de los ataques humanistas, de las filosofías,
de los ataques existencialistas donde le presentan al hombre esas teorías, de los ataques de las filosofías materialistas que dicen que el hombre solamente es un compuesto de átomos que tiene por algún tiempo ciertas manifestaciones, pero que luego se descompone y todo vuelve a los átomos. Hermanos, eso es lo que nuestros hijos reciben en los colegios, desde chiquitos y en las universidades. Si nosotros no les enseñamos a creer en la Biblia, pero partiendo desde el principio, hermanos, a ellos les va a costar. Porque hablar de la Biblia y hablar de la vida, hermanos, hablar de la vida no es hablar simplemente de algo que hemos recibido y ya. Hablar de la vida, hermanos, es relacionarnos con Dios. Porque la vida es la relación con Dios. Todo lo que usted y yo hacemos en este mundo y todo lo que existe en este mundo está relacionado con Dios. En todo el sentido de la palabra. Escuche, todo está relacionado con Dios. Dios no solamente nos dio vida, es que mi vida está atada a Dios. No es lo mismo que cuando nosotros decimos, y espero me entiendan esta ilustración, que mi esposa me diga, es que usted me da felicidad. Y yo espero que lo diga, ¿no? Y que mi esposa diga, es que usted me da felicidad. Incluso que después de muerto, algún buen recuerdo le deje y que le produzca felicidad. Pero escuche, puede que yo le haya dado algo de felicidad. No, Dios no me dio algo de vida y ya se enajenó de mí. Dios me da la vida, Él sustenta mi vida y mi vida está sujeta a Él. No es lo mismo, hermanos. Dios no solamente nos ha dado una posesión, Dios es el sustentador de esa vida. Y si nosotros no creemos en esa verdad, hermanos, nosotros no vamos a encontrar el verdadero propósito a nuestra existencia. Miren lo que dice 1 de Juan, capítulo 5. Versículo 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Porque hay algunos creyentes que cuando van a las universidades se les olvida la Biblia. Ahora utilizan muchos libros, pero la Biblia no la vuelven a cargar. Hermanos, la Biblia no se debe quedar en casa, porque la Biblia hace parte de nuestra conexión con Dios. Junto con todos tus materiales, jóvenes, lleva tu Biblia, porque allá te van a salir con ataques filosóficos y tú vas a defender tu fe con la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está, ¿en dónde está esa vida? Hay algunos que piensan que la vida eterna está en el cielo y por eso quieren ir al cielo. ¿Y quién no quiere ir al cielo? Pero escuche, si el cielo, o más bien, si en el cielo no está Dios, yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Yo no sé si usted quiera ir, pero yo no quiero ir al cielo si allá no está Dios. La razón por la que nosotros queremos ir al cielo es porque está Dios, no es porque queremos ir al cielo. Y a veces uno le predica a la gente, ¿usted quiere ir al cielo? Sí, haga esta oración de fe. No. ¿Usted quiere tener la vida? Sí. Entonces usted necesita tener a Jesús en su vida. Esta vida, como dice la palabra de Dios en Juan, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por eso es que nosotros cantamos un himno que se llama Yo vivo, Señor, porque tú vives. ¿Por qué vivimos nosotros? No es porque Dios nos dio cuerda y como los muñequitos nos soltó a andar. Es porque Él vive, hermanos. Porque Él es la fuente y el sustento de la vida. Nosotros vivimos porque Él vive, hermanos. Nosotros tenemos vida porque Él sustenta nuestras vidas. Nosotros somos creyentes porque Él nos ha dado vida nueva. Y esa vida está no en una religión. Nosotros no le invitamos a una religión. Es que a mí me invitaron de otra religión. Nosotros no le invitamos a una religión. Nosotros le invitamos a volver a la vida, a una relación con Dios. Como lo dice Pablo en Hechos 17, 28. Mire lo que dice Pablo en Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Escuche lo que dice Pablo. Porque en Él, y está hablando de Jesús, o de Dios, en Él vivimos y nos movemos y somos. Escuche, Dios no solamente nos dio vida, en Él vivimos.
En Él habitamos y en Él somos. Es decir, que nuestra vida tiene propósito y significado por Dios. Solo cuando llegamos a un encuentro con Dios es que podemos entender. Si nosotros sacamos a Jesús como el origen de la vida, perdemos el propósito de la existencia. Perdemos la razón por la cual vivir. Perdemos la dignidad por la cual vivir. Y es por eso que la vida para el hombre ahora no vale nada. ¿Sabe por qué? Porque han sacado a Dios. Porque Dios nos muestra el valor que tiene la vida. Por eso es que hay maldad, porque el hombre ha sacado a Dios de la ecuación. Y al sacar a Dios, el hombre piensa que Él es Dios. Y si Él es Dios, Él tiene derecho a tomar la vida de otras personas, hacer lo que quiera, porque Dios no es real. Pero cuando usted y yo volvemos a Dios, entonces le encontramos el propósito, a la razón por la cual nosotros vivimos, y eso es lo que nos da dignidad, hermano. La dignidad del hombre no está en el hombre, la dignidad del hombre está en Dios. ¿Sabe por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No fuimos creados a imagen y semejanza del chimpancé, ni el chimpancé fue creado a imagen y semejanza de nosotros. Nosotros tenemos una dignidad que proviene de Dios. Por eso es que millones de personas han tratado de buscar el significado de la vida en este mundo, en lo que ofrece este mundo. ¿Y sabe qué pasa cuando esas personas mueren? Tienen que repetir las mismas palabras de Salomón, de Eclesiastés. Vanidad de vanidad, todo es vanidades. Se han metido en esa búsqueda de encontrarle el sentido a la vida, pero fuera de Dios, experimentando con todo lo que este mundo ofrece, pero no le han encontrado el sentido a la vida. Salomón lo hizo. ¿Saben qué hizo Salomón? Dijo, voy a querer probar todo lo que hay en este mundo para traerle satisfacción a mi vida, satisfacción a mi alma. Probó el sexo, 300 esposas y 700 concubinas. Probó los vicios, porque él comenzó a probar las bebidas, ¿ya? No, los vicios no son nuevos, los vicios son muy viejos. Y él comenzó a probar con vinos, a alegrar su vida con vinos. Probó el materialismo con las posesiones. Se hizo de casas, de castillos, de jardines, de un trono de oro que nadie lo ha tenido, con 2 leones a los lados. Un trono de oro que nadie ha poseído jamás. Se hizo de fama, lo que muchos hoy buscan, hacerse famosos. Por eso esa hambre de salir por las redes, y desde chiquitos tienen esa sed de salir por las redes, que los conozcan, que se vuelvan famosos, que todo el mundo los vea. Y nosotros como padres les alimentamos también eso. Bueno, Salomón lo tuvo. Se hizo fama al punto que venían reyes de otros países, sin internet, sin WhatsApp, sin email, sin televisión, sin propaganda de radio. Y venían de otros países a escuchar su sabiduría. Se hizo de gente que lo siguiera, se hizo popular, se hizo respaldar por muchas personas, se hizo de teatros porque contrató a todos los maromeros, circos y todos los teatreros que habían en la época para que le alegraran su vida. ¿Y sabe qué dijo Salomón al final de su libro? En Eclesiastés capítulo 12. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 y versículo 8. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Un hombre que lo probó todo en la vida, que lo tuvo todo en la vida, que él solamente hacía así, ¿verdad? Y le llegaban las cosas, que él solamente levantaba la mano y ya tenía allí personas que lo atendieran, que él decía, me gusta esa muchacha y ya se la ponían allí, que él decía, quiero ese castillo y se lo entregaba, que él decía, quiero un jardín y ya tenía allí todas las personas trabajando, que decía, tengo sed y le colocaban una cava allí, un dispensador de todos los vinos de la época. ¿Cuál quiere, rey? Que quería comida y le colocaban un banquete, ahí un buffet para él solito, y decir al final de su vida, todo es vanidad, todo es vanidad. Pero Salomón, tú lo tuviste todo, y Salomón dice, sí, pero todo es vanidad. ¿Sabe por qué? Porque cuando no se experimenta la satisfacción en esta vida, en Dios,
todo es vanidad. Si nosotros no queremos, hermanos, más bien si nosotros no venimos a Dios para entender el propósito, el origen y la razón por la cual nosotros estamos vivos, vamos a terminar como millones de personas tratando de ganar la vida, pero perdiendo la vida al mismo tiempo. Tratamos de ganar la vida, pero la perdemos al mismo tiempo, como dice Mateo 16:26, donde dice, de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Traducción, lenguaje actual. Escuche lo que dice, de nada sirve que una persona gane este mundo y tenga todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Y eso es lo que ha pasado con millones de personas que han tratado de ganarse este mundo perdiendo la vida. Han perdido su vida porque quieren tenerlo todo y al querer tenerlo todo dejan de vivir. Hay un libro llamado El extranjero. Es un libro europeo y que describe la realidad de millones de personas, y no sé si describa la realidad de algunos de nosotros, porque yo le predico a los hermanos de la iglesia en Cristo. No sé si describa la realidad de alguno de nosotros. Y en uno de sus apartes dice, me levanto el lunes por la mañana. Está hablando el extranjero. Me levanto el lunes por la mañana. Me baño, me visto, desayuno, luego salgo al trabajo, 4 horas en el despacho, 4 horas en la fábrica, o como estamos ahora aquí, 4 horas haciendo lo que podamos, luego 2 horas de almuerzo, después de esas 2 horas de almuerzo, nuevamente 4 horas en el trabajo, porque ese es el reglamento, 8 horas diarias de trabajo, y luego otra vez el autobús o el medio de transporte para llegar a la casa. Después de llegar a la casa, la comida, después el cepillarme, el empijamarme y el acostarme. Y él dice, así el lunes, o sea, esta misma rutina el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, un descanso el domingo y el lunes vuelto a empezar, un camino que se sigue fácilmente por lo general. Pregunta, ¿es eso la vida? ¿En eso estamos nosotros invirtiendo la vida que Dios nos ha dado? ¿Ese es el valor incalculable que nosotros le hemos dado a la vida? El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, trabajando. El domingo, un descansito y el lunes otra vez con la misma rutina. Hermano, ¿ese es el propósito de la vida? ¿No tiene otro propósito la vida? ¿No tiene otro propósito nuestra existencia? Lo tiene, hermanos. Pero ¿sabe cuándo lo encontramos nosotros? Cuando venimos a Dios. Cuando volvemos a Dios. Cuando ponemos a Jesús en el centro de nuestra existencia. Si nosotros realmente queremos vivir y queremos experimentar lo que significa vivir, hermanos, necesitamos colocar a Jesús en el centro de nuestra existencia. Necesitamos creer Génesis 1:1, porque hay personas que dicen, para predicar el Evangelio y que las personas sean salvas y sean firmes en su fe, hay que comenzar con el Nuevo Testamento. Pero si ellas no creen Génesis 1:1, no van a creer lo que nosotros les decimos. ¿Para qué ellos van a creer que son pecadores si no creen el relato de Génesis 1:1? Si no creen el origen de la vida. ¿Cómo ellos van a creer que son pecadores y que necesitan salvarse? Porque eso lo dice la Biblia. Pero si la Biblia no comienza diciéndonos verdades, ¿cómo vamos a creer lo demás? Hermanos, la base de nuestra fe no solo está en el Nuevo Testamento, comienza en el origen de todo. Si nosotros no creemos lo que la Biblia enseña acerca de la vida, puede, hermanos, que nosotros vivamos tratando de buscarle el propósito a nuestra vida y al final nos daremos cuenta que jamás lo encontramos. Por eso hay futbolistas famosos, por eso hay cantantes famosos, por eso hay millonarios que al final de su vida no le encuentran significado a su vida. Pero usted y yo sí, hermanos, si nosotros ponemos a Jesús en el centro de todo. Puede que hayan personas que digan, yo sí le he encontrado el verdadero significado a la vida. Yo sí, porque yo lo tengo todo. Yo tengo lo que quiero, como Salomón. Pero miren lo que dice Eclesiastés capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Hay un mal muy grande y muy común entre los hombres. Escuche, hay un mal que he visto muy grande y muy común entre los hombres,
el hombre a quien Dios da el poder de hacer las riquezas y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero ¿sabe qué dice el versículo 2? Pero Dios no le da el poder de disfrutar lo que tienen, sino que extraños lo disfrutan. Hay personas que en un momento de su vida han sentido que lo tienen todo, que ellos sí se están dando, como dicen los italianos, la dolce vita, la dulce vida, ellos sí se la están dando. Hermanos, no, al final ellos tienen que aceptar eso, que no le encontraron el verdadero propósito a su vida y que les quedó un vacío en su corazón. Conclusión, hermanos, conclusión. Podemos decir nosotros en este día, usted y yo, y las personas que nos están viendo, que le hemos encontrado el verdadero propósito a nuestra vida. ¿O somos de aquellos que en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿y yo para qué estoy vivo? Moisés se lo preguntó, Job se lo preguntó, Jonás se lo preguntó, ¿y yo para qué estoy vivo? Mátame, Señor, llévame. Hombres de Dios que llegaron a esa pregunta, hermanos. Nosotros podemos decir que ya hemos encontrado el propósito de nuestra existencia fuera de Dios. Yo creo que no. Fuera de Dios, hermanos, es cuando surgen esas preguntas. ¿Yo para qué vivo? O como dijo un humorista, si yo hubiese sabido lo difícil que es la vida, no hubiese nacido. El problema es que me di cuenta que la vida es difícil cuando ya había nacido, así que ya era demasiado tarde. Hermanos, Jesús quiere enseñarnos la respuesta acerca del propósito de nuestra vida, el origen de nuestra vida. Y es sencilla. No es algo que Dios nos da intelectualmente. La respuesta al propósito, al origen y la razón de nuestra vida es Jesús. Él es la respuesta, hermanos. Y hasta que no entendamos eso, no vamos a tener razones para vivir. No vamos a llenar el vacío que sentimos día tras día y que tratamos de llenar con cosas materiales. Ya tenemos la casa, pero queremos adornarla, queremos amoblarla. Y después de un año cambiémosle de pintura y cambiemos los muebles. Y ya tenemos ropa, cambiémosla porque hay otra. Y ya estuvimos de vacaciones en un lugar, visitemos otro. Y no estoy diciendo que haya algo malo con todo esto. Si podemos, qué bueno. Pero que no estemos buscando, hermano, la respuesta, ni tampoco la razón de nuestra existencia en eso, hermanos, sino que lo busquemos en Dios. En Juan capítulo 2, primera de Juan 2, 24 y 25, termino, hermanos, con este pasaje y les pido disculpas por haberme pasado de tiempo, no por haberle leído la palabra de Dios, porque creo que nadie se ofenderá leyendo la palabra de Dios. Solo por haberme pasado el tiempo que tenemos estipulado. Pero como sé que ninguno de ustedes tiene que coger transporte para llegar a su casa, no se preocupe, no va a llegar tarde. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Escuche, lo que habéis oído desde el principio. Y aunque el contexto se refiere a otro, yo quiero, hermanos, que usted se devuelva al principio. ¿Dónde y cuándo comenzó todo? En Dios. Si nosotros creemos Génesis 1:1, vamos a creer todo lo demás. Si nosotros creemos que Dios es el origen, sustentador, propósito y finalidad de nuestra vida, nosotros vamos a encontrar el verdadero propósito a nuestra existencia. Fuera de Dios, no lo vamos a encontrar. Así que dejemos de estar tratando de buscar el propósito de nuestra vida en lo que este mundo ofrece. Busquémoslo en Dios, el cual nos da todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Dios nos ayude, hermanos, a seguir profundizando más en este tema. Como les dije, hoy sería solamente una introducción, un poco extensa, pero lo que quería era que nos colocáramos en contexto con lo que la Biblia habla acerca de la vida. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a quedar o continuar con nuestro hermano Juan Carlos.